Un cordial saludo. El día de hoy, aprovechar la intervención de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Para esta oportunidad, traer los avances de investigación y las publicaciones de la Facultad Seccional Sogamoso. Un cordial saludo de parte del señor rector, el doctor Enrique Vera, y quien nos acompaña, nuestro señor decano, el ingeniero Héctor Fonseca. Soy Óscar Rodríguez, director del Centro de Gestión, Investigación y Extensión, CIFAS, de la Facultad Seccional Sogamoso. Una bienvenida a todos, muchísimas gracias por atender este invitado. El día de hoy vamos a hablar básicamente de esas experiencias de investigación, de los libros y los desarrollos que se han generado dentro de los proyectos de investigación en la Facultad Seccional Sogamoso. Nos acompañan hoy el doctor Jorge Enrique Espíndola, con su libro Red Inteligente de Estaciones Terrenas, ADSGS. Nos acompaña el doctor Jorge Eliezer Mariño Martínez, con su libro Las aguas de la Orinoquía colombiana y el cambio climático. También nos acompaña la doctora Ligia Inés Melo, con su libro Potencial Turístico del municipio de Gachantibá, Boyacá. También nos acompaña el doctor Iván Ricardo Miranda Montenegro, con su libro Globalización y Bingualización en Colombia. Nos acompaña la profesora Inés Vergara Gómez, junto con Joana López Aparicio, con el libro Caracterización de las arcillas de Sogamoso, aportes desde la ciencia para las mujeres alfareras. También nos acompaña el ingeniero Héctor Antonio Fonseca, el ingeniero Javier Hidárraga García, y nos acompaña Julián López, con el libro Neotectónica y Paleosismología de la Falla de Algeciras, Huila, Colombia. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes por acompañarnos. Va a ser bastante enriquecedor poder compartir este escenario de experiencias, de iniciativas, de expectativas también para qué va a ser la investigación en la Facultad Seccional Sogamoso. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al ingeniero Héctor Fonseca como decano de la Facultad Seccional Sogamoso para una corta bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes acá. Ya como le decía el ingeniero Óscar, pues para nosotros es muy grato contar con la presencia de todos ustedes, máxime cuando miramos y hemos tenido ese recorrido, esa revisión, digamos, en los últimos años y esa dedicación a este tipo de investigaciones que conllevan estos productos. Solamente es una muestra muy pequeña de lo que tenemos en la Facultad Seccional Sogamoso. Allá tenemos cerca de 15 grupos de investigación y un grupo de investigadores muy grande, donde básicamente están produciendo desde las diferentes áreas, los diferentes programas. No nombramos a Liana Gómez, otra participante de nuestro libro de Neotectónica y Paleosismología, y a Germán Pardo, que está por acá del Servicio Geológico Colombiano. Para mí es muy grato reencontrarme con todos ustedes, con Julián, y lógicamente aquí con nuestra nueva adquisición, que llega a potenciar este tipo de investigaciones que son tan necesarias, como todas las investigaciones que están adelantando ustedes y que están mostrando en estos textos, en estos libros. De modo de que muchas gracias por esa participación. Para nuestro director del Servicio Geológico, un cordial saludo, y qué bueno que continuemos nosotros en este tipo de investigaciones tan necesarias. Otra investigación a la que me voy a remitir es con el doctor Mariño. Surgen resultados, esta partecita que tiene que ver con las aguas de la Orinoquía colombiana y el cambio climático, de una necesidad muy sentida que se dio en su momento en el 2014, cuando una variabilidad climática en el periodo seco en la Orinoquía conllevó a la mortandad de una cantidad de especies significativas y nos tocó entrar a detallar con investigaciones lo que estaba pasando.
Y este es el resultado de ese tipo de investigaciones. Entonces, muy grato que básicamente todos los que estamos acá hemos estado muy dedicados y sobre todo actualizados en las necesidades que requieren nuestro territorio, nuestras comunidades. De modo de que muchas gracias. Yo sé que el tiempo es oro en televisión, de modo de que damos la palabra a Óscar para que continúe. Bienvenidos. Bien, muchas gracias a todos, señor decano, muchas gracias. Bueno, como toda investigación, tiene un comienzo. Nos gustaría conocer cómo fue ese comienzo en cada una de estas investigaciones, cómo los motivó y cuáles han sido ese pequeño traspiés, porque como todo, hay un pequeño traspiés a veces, ¿sí? Entonces empecemos por esa motivación, cómo se motivó y cómo inició esta investigación. Voy a empezar en primera instancia, de derecha a izquierda, para darle un poco de orden y ya luego vamos a darle un poco más de dinamismo según cómo vayamos saltando cada uno. Profesor Mariño, cuéntenos. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a la universidad por este evento, especialmente a la facultad por convocarnos. Y como lo mencionó el señor decano, efectivamente nosotros fuimos invitados por gestión del riesgo en el verano 2013-2014 en la sequía que se dio en el Casanare. Fuimos allí y pues quedamos sorprendidos del aspecto semidesértico de una zona que usualmente es muy verde, ¿sí? Aplicamos para fondos con conciencias ese año, no fuimos favorecidos, tuvimos que esperar hasta 2015, pero ganamos la convocatoria y en los siguientes 3 años pudimos desarrollar y tratar de entender cómo se había dado el fenómeno y también un poco la vulnerabilidad que tiene pues esta zona que se considera el futuro de Colombia. Profe Mariño, muchas gracias. Identifico que hay una gran conexión también con los proyectos del Estado. Significa que tenemos unos apoyos. ¿Y cómo canalizó con esos investigadores, con las personas que le apoyaron, doctor Mariño? Sí, ahí recibimos apoyo de diferentes tipos de investigadores, naturalmente de la universidad, gracias a que tenemos un laboratorio, por ejemplo, de aguas en la seccional Sogamoso, lo cual nos apoyó en todos los estudios de aguas. También interactuamos mucho con Corporinoquia, fue fundamental el apoyo de Corporinoquia en el desarrollo de la investigación y por supuesto la financiación de, en ese entonces, Colciencias, ahora MinCiencias. Ok, perfecto, doctor Mariño, muchas gracias. Me parece importante ese enlace de la parte del apoyo a la comunidad, es decir, ese apoyo de investigación proyectada a la comunidad en miras de mejorar toda esta parte hídrica. Doctora Inés, nos gustaría conocer, porque veo un enlace también con la comunidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues totalmente, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este libro, resultado de un proceso de investigación, de un proyecto de investigación interno, una convocatoria interna, surgió de un encuentro dentro de la labor misional de la Universidad de Extensión con el sector alfarero de Sogamoso. Allí encontramos unas mujeres organizadas en la Asociación de Mujeres Mineras y Emprendedoras de la vereda Pantanitos de Sogamoso, en donde ellas no querían algo diferente al procesamiento de la arcilla para teja, ladrillo y demás materiales de construcción, y ellas querían hacer artesanías a partir de esa arcilla. Entonces surgió el proyecto. De ese proyecto se integraron los tesistas en ese momento, la ingeniera Joana era tesista, se integraron un joven investigador, los semilleros, y tuvimos una gran conexión con las mujeres de esa asociación que nos apoyaron y nos dieron la confianza para hacer una gran parte, digamos que la necesidad investigativa de conocer la caracterización de las arcillas para el proceso artesanal, que es diferente a los otros procesos. Entonces, de ahí surgió esta bonita idea de integrarnos todos en este libro de la caracterización de la arcilla, siendo, digamos, un gran aporte para, no total, pero un aporte para las mujeres de esa asociación, mujeres muy emprendedoras y muy amorosas de su material
con el cual nacieron, que es la arcilla. Ese es como el objetivo. Profesora, muchas gracias. Esta parte se me hace bastante interesante y es cómo desde la universidad, desde los grupos de investigación, desde las herramientas tecnológicas que se dispongan a la mano, porque también sé que no es que sean exageradas, se puede aportar a la comunidad. Cómo se les puede aportar conocimiento para mejora de sus procesos. Y claro, ese conocimiento de la universidad se lleva a que las sociedades mejoren o las sociedades tengan de pronto unos puntos de vista. Ese punto de vista también desde el punto de vista del bilingüismo. Profesor Iván, cuéntenos la experiencia, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo iniciamos? Ingeniero, sí. Muchas gracias por el espacio. Me parece que es un espacio muy importante de visibilidad de la UPTC a nivel nacional e internacional, ¿no? Me parece interesante. Bueno, respecto a lo de la globalización y la bilingualización, como se denomina el texto, eso sale a partir de una tesis doctoral que adelanté en este proceso, en ese proceso de conocimiento un poquito más allá, qué está pasando con el bilingüismo, ¿no?, en nuestro país. En términos muy generales, la situación ha sido de frustración, ¿no? Desde el 94, con la Ley de Educación, se empezó a pensar en la situación del inglés, ¿no?, o una lengua extranjera en ese momento, ¿sí? Y a raíz de la Constitución del 91 también, cuando se reconoció a Colombia como multilingüe y pluricultural, entonces dieron unos espacios bastante interesantes desde la normatividad, ¿no?, en ese caso de la Constitución. A raíz de eso ha habido una cantidad de iniciativas gubernamentales, ¿no?, frente a eso, ¿no?, que queremos es volvernos un país, una nación multilingüe, bilingüe fundamentalmente, ¿no? Sin embargo, nosotros llevamos con ese proyecto casi desde la primera iniciativa grande que hubo con la política de bilingüismo, llevamos casi 20 años o más de 20 años y todavía los resultados están por verse, ¿no? Entonces nosotros en toda nuestra experiencia que venimos como docentes de inglés, algo está pasando, ¿no? Y nosotros tenemos que mirar críticamente el proceso, ¿no? Y sobre todo los docentes ser autocríticos de lo que está ocurriendo, porque es que nosotros estamos repitiendo los mismos procesos, por supuesto no vamos a esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces básicamente se apunta a este reto que todavía se mantiene en nuestro país frente a esto, ¿no? Decir, bueno, realmente nosotros estamos en capacidad, podríamos llegar alguna vez a ser bilingües o multilingües, ¿no? Recuerde que tenemos por lo menos 64 lenguas que son ya reconocidas como lenguas cooficiales, por así decirlo, ¿sí? Y eso todavía está en veremos, ¿no? Hay muchas iniciativas, yo entiendo, ¿sí?, pero todavía hay mucho por recorrer, ¿no? Y una de las primeras etapas debe ser eso, ¿no?, ser reflexivos frente a eso, realmente qué está ocurriendo frente a esta circunstancia, por un lado desde las políticas educativas de nuestro país y por otro lado también frente al quehacer docente de todos nosotros, ¿no? Me parece que por ahí fue el comienzo y por supuesto, ¿no?, con muchas ganas y con mucho entusiasmo para seguir adelante. Profesor Iván, estuve mirando también en su libro que hay también una trayectoria de cómo iniciaron también estas normas desde aquella época de Simón Bolívar, también estaba aclarando ahí de esas primeras normas para poder tratar de que los estudiantes colombianos tuviesen unos pincelazos de bilingüismo. ¿Qué se han encontrado como de trabas en el camino? ¿Cuáles han sido esos traspiés? Eso es, antes de que fuéramos descubiertos y colonizados, pues aquí estaban ya una cantidad de relaciones interculturales e interlingüísticas, ¿no?, por supuesto. Cuando llegaron nuestros españoles, y precisamente se está haciendo un homenaje a España en esta feria, es bueno pensar en esta circunstancia, ¿no? Realmente en ese proceso de conquista y colonización se dio los primeros encuentros, los primeros acercamientos, ¿no?, y fueron a través de las misiones, fue una situación
con un fundamento religioso fundamentalmente, ¿no? Entonces se trató de empezar a mirar, bueno, ¿qué hacemos nosotros con los habitantes que tenemos acá y tienen mucho que decir, tienen unas cosmovisiones diferentes que no se ajustan al modelo hispánico de ese momento, ¿sí? Entonces empezó a hacer ese proceso de bilingüalización. Yo lo denomino así porque es un proceso, ¿sí? En el que se dio, por supuesto, unas relaciones de poder en ese momento y tenían que darse en ese momento, ¿sí? Entonces hubo, y todavía subsisten unos emporios educativos muy poderosos que tienen que ver, que tienen asiento en la religiosidad, ¿no? Y eso nosotros lo vivimos. Pero de alguna forma, a través de esos procesos ya en la República y en los currículos de las universidades, sobre todo en ese entonces, se daba un énfasis a las lenguas cultas, digámoslo, ¿no? El griego y el latín, fundamentalmente, ¿sí? Okay. Pero cuando se empezó a avanzar un poquito más allá, bueno, dijimos, ¿no? Empezó a ingresar el alemán, el francés y el inglés en ese momento, ¿sí? Claro, siempre ha habido un elitismo por lo extranjero. De todas formas, siempre ha habido un menosprecio por lo autóctono y eso nosotros tenemos que mirarlo críticamente y básicamente lo que nosotros estamos tratando de formar unas redes que ya existen en Colombia, unas redes sobre todo en lo del bilingüismo, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Con la reflexión que nosotros tenemos que hacer, sobre todo desde las universidades, desde la academia. ¿Qué pasa con esto? Ok, profe, muchísimas gracias. Observen que pasamos ahora de esa historia de cómo es que tenemos que hacer énfasis sobre las nuevas juventudes del bilingüismo a la tecnología. Esa tecnología que cada día hay más expectativa y cada día la sentimos más. Profesor Jorge, con Red Inteligente de Estaciones Terrenas, ¿cómo ha sido esa experiencia, profe? ¿Cómo inició? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue esa evolución? Ok, gracias ingeniero Oscar, buenas tardes para toda la comunidad académica. Gracias por la invitación a la decanatura y al Centro de Investigación precisamente por realizar estos eventos de divulgación. Yo siempre he criticado, nos hemos autocriticado que hacemos cosas muy buenas y no lo contamos. A veces hacemos libros y a veces terminan ahí, ¿cierto? En los anaqueles o las tesis de nuestros estudiantes muchas veces se quedan. Entonces, gracias por el espacio. Bueno, como tú comentas, este sueño en el que yo me metí hace muchos años, hace unos 25 años, de explorar el espacio y de explorar las estrellas y qué hay más allá de la atmósfera, presenta precisamente estos resultados. Este es mi cuarto libro en estas áreas, en todo lo que es el sector espacial, y el libro de Estaciones Terrenas con Inteligencia Artificial lo que busca es estar conectados con los satélites. Un satélite normalmente allá arriba puede costar 3, 4, 5 millones de dólares, pero si está allá solito y no tengo cómo conectarlo desde la Tierra, pues no hacemos nada, sería una inversión perdida. Entonces lo que yo me he dedicado todos estos años es a cómo comunicarnos desde la Tierra con esos satélites, que es lo que hacemos desde una estación terrena. Tengo desde el grupo de investigación Infelcon, tengo estudiantes trabajando conmigo, estudiando. En Sogamoso tenemos una estación terrena. Desde allá hacemos rastreo y control de satélites y la experiencia ha sido magnífica, ¿cierto? Cómo mirar un poco más allá y cómo bajarnos de la luna. Ya no tenemos que estar en NASA ni estar en la Agencia Espacial Europea, para nosotros acá en Colombia, en Sogamoso específicamente, hablar sobre eso. Entonces la experiencia ha sido muy buena, muy enriquecedora. Tengo muchos estudiantes ya con ganas de ir a hacer estudios en ingeniería espacial. En Colombia no existe aeroespacial. Entonces, pues estos libros lo que buscan es mostrarle a los estudiantes que sí se puede, que esos sueños son acá, no hay que estar por allá en el espacio o estar en la luna, como decimos, para realizarlos. Eso es lo que buscamos o lo que busco yo a través de los libros, de los artículos que escribimos y lo que hacemos desde el grupo de investigación. Profe, muchas gracias. Ahí hay harto por explorar.
en muchas líneas, ¿no? Toda la parte de inteligencia artificial, de algoritmos que mejoren todos los procesos. Correcto, todo lo que es tecnología, ¿cierto? Porque hacer rastreo a un satélite está toda la parte de telecomunicaciones, pero lo que tú dices, hoy en día todo lo que es desarrollo de software, desarrollo de hardware, inteligencia artificial, data mining, todo lo que es exploración de toda cantidad de datos que bajamos para detectar o para poder determinar que en este momento o en 15 minutos va a llover, ¿cierto? Lo que hacemos con las estaciones meteorológicas, son miles y miles de datos que necesitamos para eso. Entonces, eso es lo que se busca con toda esta tecnología, poder precisamente como servirle a la humanidad en ese tipo de cosas. Sobre todo, voy a hablar rápidamente de un punto específico que es la agricultura. ¿Cierto? La agricultura de precisión hoy en día, sabemos, acabo de regresar de hacer un postdoctorado precisamente en eso, de cómo un agricultor desde su celular, desde una aplicación puede detectar o puede saber que su cultivo de 3, 4, 5 hectáreas de arroz, por ejemplo, necesita agua, o que la humedad, o que el pH, ¿qué está pasando con mi cultivo? Antiguamente, ¿qué hacía ese agricultor? Ir hasta allá. No, hoy en día todo lo hacemos con tecnología satelital. Sí, sí, correcto. Miren que toda esa forma de utilizar esa data se lleva a todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, estaba revisando una mirada muy superficial, porque aquí tenemos los expertos, en el elemento de las fallas geológicas, ¿sí? Ingeniero Julián, ¿cómo arrancó también todo este proceso de investigación? Y podemos enlazarlo un poquito, ¿para dónde va también? Porque sé que hay mucha data, en esta parte de geología también hay mucha data, muy importante para nosotros y para la investigación. ¿Cómo inició ese proceso, Claro. ingeniero? Buenas tardes, gracias por la invitación. En principio, este fue el esfuerzo y la idea de un compañero que tuvimos en el Servicio Geológico, Héctor Mora Páez, quien, por medio de su grupo de investigación, realizó diferentes estudios previos en la falla de Algeciras. Ya nos unimos con la universidad y en la unión con la universidad surgió la necesidad de unir diferentes saberes que permitieran avanzar más en el conocimiento de esta estructura. Y a medida que fuimos enlazando esos saberes, pues pudimos llegar a los resultados que pudimos obtener. Ok, muchísimas gracias. Me parece importante, estábamos hablando hace un momento aquí atrás antes de iniciar nuestra charla, lo interesante que fue esa conexión, esa recopilación de información, porque este proyecto se desarrolló e inició en la época de la pandemia, antecitos de la pandemia, y se desarrolló después de la pandemia. ¿Cómo fue ese enlace? ¿Cómo le generaron la continuidad? Porque fueron momentos difíciles. Claro, fueron momentos muy difíciles y además de difíciles, se inicia antes de la pandemia, como bien dices, se inician trabajos de campo porque hay que ir a determinar las características en el terreno de lo que es nuestro objeto de estudio, en este caso las fallas geológicas. Pero cuando comienza la pandemia prácticamente hay que hacer un cese total en actividades y ese cese total todavía implicaba actividades de campo. Para poder volver a campo después de ese cese, teniendo en cuenta que esto fue un convenio interadministrativo entre la universidad y el Servicio Geológico Colombiano, pues fue necesario también retomar la parte administrativa del proyecto para poder comenzar a pensar en regresar a campo y terminar todas las actividades que teníamos todavía pendientes. En este caso teníamos que ir a hacer todavía una trinchera paleosismológica, teníamos que hacer levantamientos geofísicos en el terreno para entender por dónde era que se iban a levantar las trincheras, y todo esto pues conllevó realmente fue un problema entre comillas, fue un reto completo. Fue un reto gigantesco porque teníamos adicionalmente asesores extranjeros que pues tenían que también venir y apoyar todo lo que fue el desarrollo del proyecto. Fue algo realmente que si no hubiéramos tenido el apoyo de la universidad, para el Servicio Geológico habría sido complicado poderlo terminar. Ok, en miras de eso, de ese apoyo de la universidad,
me parece importante también ver cómo se enlazó, perdón, salto un poquito, doctor Javier, cómo fue ese enlace universidad-estado, que realmente eso nos falta un poquito fortalecerlo también, ¿no? Me parece importante aprovechar estos espacios para generar esos enlaces y esas cohesiones que hay que hacer entre la universidad y el Estado y otro actor que también, pero eso lo miramos más adelante, es la empresa también, ¿sí? ¿Cómo fue esa cohesión o cómo fue ese trabajo universidad y Estado con el Servicio Geológico Colombiano para poder sacar adelante este proyecto, doctor Javier? Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo quiero complementar un poquito lo que dijo Julián sobre el origen del proyecto, porque tuve la fortuna en el 2019 estar en el Servicio Geológico Colombiano, en el grupo de Tectónica, y digamos que la importancia de este proyecto, que seguro lo vamos a hablar ahorita, es que se estudió de manera, digamos, multidisciplinaria y de manera detallada una de las fallas geológicas más peligrosas de Colombia, que es la falla de Algeciras. La falla de Algeciras ha producido terremotos de más o menos magnitud 7, un poquito más, en 1834, 1827, 1967, y es una falla que seguro en el futuro va a volver a producir un terremoto de esos. ¿Estamos preparados? Seguramente no. Estos datos de acá son los que tenemos que empezar a utilizar, y espero poder hablar de eso, para que la sociedad, las entidades encargadas empiecen a tomar estos datos que son tan valiosos para poder llevarlos a las entidades que toman decisiones y a las comunidades para que estemos todos preparados, porque el terremoto no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar el desastre, ¿cierto? El desastre sí lo podemos evitar. El origen de este proyecto, para no alargarme mucho y responderle la pregunta, profesor, fue sui generis, porque el Servicio Geológico Colombiano, digamos, es la entidad por su funcionalidad, por su misionalidad encargada de estudiar las fallas geológicas activas en Colombia. Digamos que este campo del conocimiento lastimosamente ha tenido como sus contratiempos históricamente, ¿sí? Porque realmente la sociedad colombiana y los investigadores miramos las fallas activas solo cuando ocurre un terremoto. Popayán en 1983, entonces tenemos que estudiar las fallas geológicas porque destruyó Popayán y mató no sé cuánta gente. Ahí sí nos preocupamos. Armenia, y después, ¿qué pasó? Nos olvidamos de las fallas porque ya volvió otro terremoto. 1999, el terremoto de Armenia, más de 1000 muertos, otra vez las fallas activas. Entonces ha sido así por pulsos. Entonces, dentro del Servicio Geológico Colombiano sí ha habido grupos de gente que literalmente por amor a la ciencia, por esfuerzos propios y por iniciativa propia, ha dicho tenemos que seguir investigando las fallas activas. Y ahí es donde está el grupo que dirigía nuestro querido amigo Héctor Mora, que ya no está en el Servicio Geológico, con su grupo de investigadores. Y yo sí quiero dar el crédito aquí porque una de las personas está acá, que es la geóloga Eliana Gómez. La geóloga Eliana Gómez fue la que literalmente le dijo a Héctor Mora, que era su jefe, tenemos que seguir estudiando las fallas activas, yo quiero hacer un proyecto de neotectónica y paleosismología. Y Héctor, en su sabiduría, le dijo, escríbalo, que yo me consigo la plata. Eliana lo escribió, se lo craneó ella, y Héctor Mora se consiguió la plata, que ya es lo que contó Julián, ya con otras dependencias del Servicio Geológico Colombiano, entre ellas el grupo de Tectónica donde estaba yo. Entonces se hizo el convenio con la universidad UPTC, yo en esa época no sabía que iba a estar hoy en día en la UPTC, Bienvenido. como es la vida. O sea, estuve en el principio del proyecto de Servicio Geológico Colombiano y ahorita estoy aquí, pues, digamos, por eso estoy sentado acá. Digamos que, como dijo usted, profesor Oscar, es muy valioso porque el Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad encargada de estudiar la geología en Colombia, no es capaz con la geología de Colombia solitos. Entonces tiene que recurrir, tenemos que seguir haciendo estos convenios con las universidades. Y básicamente la universidad facilita o facilitó primero que todo una gran facilidad en la parte administrativa, en la parte de ejecutar los recursos, que de pronto es más complejo en una entidad como el Servicio Geológico Colombiano. Entonces la UPTC o las universidades de pronto es mucho más fácil hacer ciertos convenios o ciertas compras o algo que es tan simple. Pero aparte de eso, digamos que ya en la producción del libro, entonces también hicieron todo ese apoyo administrativo y todo. Pero ahorita, ¿cuál es la idea? La idea es que la Universidad UPTC ya no esté tanto en la parte, digamos, administrativa, sino que esté activamente en la parte investigativa. Entonces esa es una de las ideas que tenemos ahorita, ya empezar a hacer más convenios con el Servicio Geológico Colombiano o con otras entidades para seguir estudiando estas fallas en Colombia, que lo tenemos que hacer porque es una deuda histórica que tenemos los geocientíficos con la sociedad, estudiar muy bien las fallas activas potencialmente peligrosas. Muchísimas gracias, sí señor, me parece importante esa línea, hay que seguir fortaleciendo los convenios, hay que seguir fortaleciendo el apoyo del Estado y la universidad.
Profesora Ligia, un tema supremamente importante para Boyacá, el turismo. Esas investigaciones de turismo, ¿para cómo lo vamos a fortalecer? Hay que seguir, hay que mirar, hay que trabajar, hay que incentivar. ¿Cómo inició este proyecto de investigación, este trabajo que usted desarrolló, doctora Ligia? Buenas tardes para todos, pues muchísimas gracias por la invitación, tener la oportunidad de compartir algo supremamente valioso e importante, como lo mencionan, que es el turismo, pues que a veces tenemos una idea pues un poquito minorista, digamos, porque el turismo pues abarca muchísimos aspectos. A veces tenemos cosas valiosas, pero que realmente no las reconocemos. Esto surgió pues por un proyecto de investigación, de convocatoria interna, llamado Proyecto Educativo para el Fortalecimiento del Turismo en el Municipio. Desde su metodología, que era participación-acción, pues obviamente la comunidad respondió supremamente bien, a pesar de que, como aquí lo mencionaba un compañero también, pues su desarrollo fue en pandemia. Entonces, todo ese saber de la comunidad, ese conocimiento, pues surgieron estrategias, que construir un calendario turístico integral, que integrara pues todas las actividades relacionadas con el tiempo, cómo construir un mapa con los sitios turísticos del municipio. Gachantivá, para bien o para mal, es vecino de Villa de Leyva, que es reconocido a nivel internacional por su turismo, en tanto que Gachantivá no, pero sí, pues con el trabajo vimos que tenía bastante potencial y entonces pues todo ese trabajo con la comunidad, toda la información que se había recolectado, y entonces surge la inquietud, pues ¿por qué no plasmar esto en un texto que sea algo como más duradero, como más tangible? Y pues así surgió esta idea. Profesora, muchas gracias. Esa es una línea realmente que motiva y se vuelve también un motor económico para el departamento de Boyacá, la parte del turismo. Hay una parte que quiero hacer también énfasis, me parece muy importante, es la juventud dentro de estos procesos de investigación. Quisiera preguntarle a Joana, ¿cómo fue ese enlace? ¿Por qué la iniciativa de también tratar de publicar un libro, tratar de aportar desde el punto de vista de la juventud con estos desarrollos de investigación? Bueno, buenas tardes para todos. Yo era partícipe del grupo de investigación como más o menos desde quinto semestre, y cuando terminé materias dije como, bueno, ¿por qué no hacer una tesis? Entonces lo hablé con las profes y ellas me dijeron como, no, mira, hay una comunidad de mujeres que necesita el apoyo de la universidad, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Con otra compañera, en este momento ella se encuentra haciendo una maestría en España, dijimos como, bueno, intentémoslo, ¿por qué no? Y sí, nos acercamos a la comunidad, claramente pues era una comunidad de mujeres, aparte de todo pues eran de la tercera edad la gran mayoría, entonces pues era como un plus de querer ayudar a esta comunidad. Aparte ellas querían hacer sus artesanías y el problema era que se les rompían, entonces tenían un problema, no se sabía en ese momento si era con la arcilla o en el proceso de su elaboración, y ahí fue donde nosotros entramos a hacer la tesis y decir, bueno, vamos a caracterizar estas arcillas desde un punto desde la vista de la cerámica y mirar qué es lo que realmente está pasando. En este transcurso nos dimos cuenta que realmente lo que pasaba era que, claro, ellos usaban unos hornos pues, hechos en ladrillo, no eran tecnificados y pues no tenían un buen proceso de cocción. Entonces, claro, en pruebas de laboratorio dijimos, no, el problema realmente es en la cocción de las arcillas. Entonces, claro, les evaluamos a ellos como una rampa de calor y se les dio una termocupla como para que, pues, aún teniendo su horno pues, de ladrillo, pudieran poco a poco pues, mejorar y que no se rompieran. Y sí, en efecto, pues se les pudo comunicar a ellas pues, de una manera pues, no técnica, porque pues, es una comunidad que no iba a entender nuestro lenguaje pues, geológico, pero ellas entendieron a su manera, les pudimos explicar como, mira, lo que pasa es que tienes que subirte a poquito la temperatura. Y así lo hicieron y ya
qué sé yo, se hacían unas 50 muestras y se le rompían 20, ya pasamos a que se le rompía solo una. Entonces fue pues un éxito, ellas obviamente se pusieron felices porque dijeron, bueno, ahora sí, pues podemos hacer nuestras artesanías y no se nos van a romper. Entonces fue algo muy bonito, también pues ellas miraban nuestras caras jóvenes y decían, bueno, los chicos jóvenes se están preocupando por nosotras ya unas mujeres pues grandes, y encima pues la UPTC lideró pues todo el proyecto. Muchísimas gracias. Ahora para continuar con la dinámica, ¿para dónde vamos? O sea, ¿cómo iniciamos? Ya estamos hablando. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos de pronto de nuestra investigación? ¿Qué han pensado de evolucionar en su investigación? Doctor Mariño. Javier mencionó que ellos habían trabajado con como una especie de base de datos histórica que mostraba que la falla tenía cierta ciclicidad, ¿no? Y resulta que en geología se hace esto, ¿no? Gracias a que, por ejemplo, el país tiene un instituto que guarda los registros meteorológicos, que es el IDEAN. En nuestro caso pudimos utilizar esa base de datos y ver cómo se ha venido comportando el clima, por ejemplo, en el caso de la Orinoquía, ¿no? Y encontramos, gracias a esa información existente, de que más o menos cada 5 años hay una sequía y que cada 4 años hay una inundación. Es solo que si a esas sequías naturales de cada 4 años usted le adiciona una explotación de hidrocarburos excesivas como hubo en el pico de explotación de hidrocarburos que hubo en el país en el 2015, en que Casanare llegó a ser la región más rica del país, y eso, sobre eso vino la agricultura, vino más gente. Todo eso causó que la zona pues, se saturara y finalmente colapsara, ¿no? Entonces, esos registros que se van generando en la medida que alguien del Estado y las universidades van recopilando información, llegan a ser muy valiosas para los investigadores más adelante. Lo que sucedió en Bogotá hace poco, basados en la data, pues tocó hacer unas restricciones para poder garantizar el agua en la ciudad, ¿no? Me parece importante toda esa data que se puede manejar, y desde las universidades cómo se proyectan a nuevas investigaciones, a nuevos desarrollos. Doctor Mariño, ¿cómo fue su experiencia en toda la parte del Huila y de la Orinoquía, en donde usted ha hecho todas estas investigaciones con respecto a esta parte del clima? ¿Cómo lo puede manejar también, o cómo lo ha manejado también con el grupo de investigación? La experiencia fue muy interesante porque participaron muchos estudiantes, muchas personas de otras instituciones. Para la gente en general allí en la zona pues es fundamental porque algo que está pasando allí es un desarrollo acelerado, porque básicamente es la única región plana y con mucha agua que tenemos en el país, donde podríamos desarrollar agricultura a gran escala, ¿no? Monocultivos industriales que puedan competir y se pueda exportar. Entonces hay mucha expectativa por esto, de hecho ya se está dando, ¿no? Se está dando con la palma, se está dando con el arroz, se están dando con la caña, con otros alimentos. Y entonces una de las expectativas que hay es que en un momento se va a saturar el agua superficial disponible, entonces tendríamos que acudir a las aguas subterráneas. Y por esa razón esta investigación habla de aguas de la Orinoquía, porque no solamente se trató de cuantificar las aguas superficiales, que están un poco mejor entendidas, sino también las subterráneas. No, ese aporte a la comunidad, o sea, dejar esa información para que más adelante no se quede solamente en el documento, sino que la tienen a la mano. Así es, y es muy importante lo que la universidad ha hecho la idea que se tomó durante la pandemia de digitalizar y dejar abiertos los libros, ¿no? Disponibles para todas las personas. ¿Sí? Sí. Y para mí ha sido una sorpresa entrar en contacto con algunas personas que algo del libro han utilizado, claro, algo de la información les ha servido. Por ejemplo, hay una señora que tenía problemas con los arroceros, entonces me decía, gracias a su libro tengo argumentos con qué pelear, ¿no? Sí. Pues la influencia excesiva que estaban teniendo sobre su terreno. La influencia sobre las personas, que a veces el documento como tal, pero también quedan las amistades, quedan el conocimiento, las personas allegadas a estos documentos. Me comentaban hace un momento también con las personas alfareras, que esa amistad que quedó también. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue que evolucionó no solamente la investigación, sino también esa amistad? Sí, porque realmente
Primero fue un reto ganarnos la confianza de ellas, unas mujeres que se han sentido de cierta manera utilizadas para, digamos, solamente o políticamente hablando, y llegar a la universidad, que la universidad las escuchó, que les ayudó a la medida de nuestras capacidades, porque tampoco prometimos del cielo y la tierra, sino realmente lo que podíamos hacer, que era que ellas conocieran un poco más su materia prima sin desconocer el conocimiento de ellas, porque ellas han manipulado ese material desde su niñez. También empoderarlas en que seguramente estamos en el proceso de recuperación de la memoria ancestral, entendiendo que pues está fragmentada, porque aunque son personas ya mayores, están, digamos, ya su memoria está fragmentada en recuerdos de la infancia, en cómo sus abuelos hacían las vajillas, en cómo hacían las piezas cerámicas, pero todavía estamos en ese proceso de recuperar esa memoria ancestral. Y para mí personalmente fue un placer ver esos talleres en donde manipulaban arcilla, ver a nuestras semilleras de investigación jóvenes y aún más, y los que los acompañaban, con esas mujeres de la tercera edad, relatando sus experiencias de infantiles, de mujeres, digamos, siempre bastante maltratadas, digamos, por su restricción en educación, digamos, hasta en maltrato físico, verbal, restringidas en la parte minera porque allá no se involucran, no se reconocen como parte de la minería, sino como indirectas, la que lleva el almuerzo a los esposos o la que cuida de pronto en otra época los animales para darle la vuelta para poder fragmentar la arcilla. Y en sí, digamos que fue una gran experiencia para los jóvenes, pero también un objetivo claro de que la ciencia, la universidad, siempre debe ser mirada con y para solucionar problemas locales, que la universidad tiene un fin de aportarle a problemas locales, en este caso, con muy pocos recursos, porque los recursos económicos eran limitados, pero el sentirse en ellas valoradas y escuchadas fue lo mejor, y por eso recibimos ese amor y esa confianza de parte de ese grupo de mujeres. Profesora, muchas gracias. Ese impacto a la sociedad, ¿no? ¿Cómo queda? Es la parte más bonita de la investigación también. Doctora Ligia, en esa línea de ese aporte a la sociedad, ¿cuál fue su experiencia con respecto a esa sociedad cuando usted les presenta el libro, les dice, mire, hay un potencial turístico? ¿Cómo lo recibió la comunidad? Pues realmente muy bien, porque como lo mencionaba, pues dentro de esa investigación encontramos algunas experiencias, obviamente en Colombia no, ante todo en Bolivia, la utilización del calendario ante todo para la parte de los cultivos, pero dentro de la propuesta para la parte turística donde abarca todas las actividades, incluido los momentos de alta afluencia turística. Entonces se incluye gastronomía, actividades culturales, visitas de patrimonio, sitios naturales, cómo utilizar eso de la mejor manera posible, y en los tiempos o épocas de baja afluencia turística dejar los espacios para que se recuperen, hacer las restauraciones, obviamente no generar sobrecarga, como sí nos decían que ocurría en Villa de Leyva en determinadas épocas, que era pues bastante nefasto para las poblaciones locales. Entonces, con esta propuesta encontramos que se podía vincular más comunidad, más actividades, de cierta manera les podía generar más ingresos, mayor, digamos, inclusión en diferentes actividades, pues fue una experiencia bastante interesante. También que ellos mismos pudieran como promocionar su sitio turístico, pudiendo subir su atractivo turístico en su mapa, situar dónde estaban, algunos recorridos que ya existían. Entonces realmente fue pues bastante provechoso. Eso sí, cabe resaltar que ellos también decían, pues a pesar de que
Algún personal de la alcaldía participó en esos talleres porque, como dije, pues fue virtual, fue un poco complicado, un reto bastante, porque pues si aún nosotros que sabemos algo de tecnología y eso, la conexión no era la mejor, no conocíamos las mejores herramientas, ahora imaginémonos una comunidad de un municipio, pues digamos, un tanto alejado, que no tenían como la mayor capacitación y acceso a estas tecnologías, pero realmente fue una experiencia muy bonita. Entonces decía que ellos reconocen que llevar a cabo todo eso implica la participación y el apoyo de la parte gubernamental, de las instituciones, para no solo dar a conocer lo que se tiene, sino también que se tenga en las mejores condiciones para prestar los mejores servicios y con la mayor inclusión a la mayor parte de la comunidad. Muchísimas gracias. Sí, señora, esa parte de cómo inician las investigaciones, van aportando a la sociedad y van continuando, generan una continuidad. Hablaba también hace un momento, ingeniero Julián, si de pronto nos contextualiza un poco más, cómo a partir de esta investigación también generaron otras expectativas de trabajo, otras líneas de trabajo en el Servicio Geológico Colombiano. Claro que sí. Resulta que en la actualidad, bajo el grupo de trabajo de cartografía aplicada, se están desarrollando 3 proyectos muy interesantes. ¿Por qué? Porque entendimos que Colombia, queramos o no, es un país sísmico, y como país sísmico necesitamos profundizar en el conocimiento de todas estas estructuras que denominamos fallas. Para esto estamos desarrollando 2 proyectos en neotectónica, en 2 fallas que implican cierta peligrosidad, una para el suroccidente colombiano, otra para acá, para el oriente de la sabana de Bogotá. Una sería la falla Surbitá acá al oriente, otra sería la falla de Dagua Calima en el suroccidente, y adicionalmente estamos relacionando todo el conocimiento de estas fallas en una sola base de datos que nos permita integrar, mediante el proyecto titulado Fallas de Colombia, toda esta información para que no solamente lo que es la amenaza sísmica se vea directamente afectada, sino que, o digámoslo así, más bien impactada, sino que también podamos impactar en lo que es tanto la infraestructura, porque las zonas de falla generan mucha deformación, mucho fracturamiento, y es una de las razones por las cuales hay tantos deslizamientos en algunas vías del país, entre otras. Entonces, hacia allá, en el grupo de cartografía aplicada, se está tratando de incentivar todo el esfuerzo para que tengamos los mejores resultados para el país. Muchísimas gracias, bien interesante esa línea. Y hay otra línea tecnológica que también me parece que hay que fortalecer tanto en las instituciones educativas como en todos los programas de tecnología, y es ¿para dónde vamos? ¿Cómo desde la universidad podemos aportarle a estas nuevas tecnologías, doctor Espíndola? Gracias por la pregunta. Es muy interesante la forma como hoy en día los jóvenes se acercan a la tecnología. En su primera etapa, los jóvenes hoy en día están muy pegados al celular, ¿cierto? Toda la juventud, y hay que alejarlos de eso. Nosotros también. Bueno, más la juventud. Pero entonces precisamente lo que se busca y lo que nosotros hablamos desde el grupo de investigación es que no estén pegados a la tecnología, sino produzcan tecnología, ¿cierto? Desde el grupo trabajamos con estudiantes de electrónica y estudiantes de ingeniería de sistemas. Entonces hacemos hardware y software precisamente. Yo molesto mucho a los chicos que no jueguen en el computador, no jueguen en el celular, hagan juegos. O sea, pasémonos al otro lado, al lado productivo y no al consumismo. Entonces yo pienso que desde ahí se puede trabajar, desde ahí es lo que la universidad busca en la juventud, en nuestros estudiantes, sobre todo los que recién llegan. Porque a medida que van saliendo, los chicos ya graduados ya tienen otra visión, pero cuando llegan la idea es traerlos a los semilleros de investigación. En este momento trabajamos algo muy fuerte que es la realidad virtual, con las gafas, con las gafas de realidad virtual y realidad aumentada.
y es una forma que ellos, tengo un grupo grandote, unos 30 estudiantes todos interesados, entonces todos son programadores, hacen este tipo de cosas precisamente para prestar los servicios. Con el Ministerio de Minas precisamente acabamos de hacer un proyecto de cómo capacitar al minero. Entonces le hacemos un escenario de una mina de carbón bajo tierra y todos los elementos de seguridad que deben tener. Entonces allí los chicos que hemos tenido, ¿qué hemos hecho? Ir a las minas y entenderlo, porque si yo nunca me he metido a una mina de carbón, difícilmente la puedo llevar a la virtualidad. Y bien interesante cómo ellos les gusta esto de tecnología y están animados a producir tecnología. Muchísimas gracias, sí señor. Esos jóvenes interesados en estas tecnologías nuevas, en estos enlaces nuevos, pues necesitan herramientas. Esas herramientas de los idiomas, del bilingüismo y el multilingüismo que nos comenta el profesor Iván. ¿Cómo lo ve, profe? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos con los muchachos? ¿Cómo los podemos incentivar? Que hoy en día es como tan difícil, pero hay que dar la guerra para tratar de motivarlos para ese bilingüismo y ese multilingüismo que realmente lo necesitamos. Sí, no, eso es un hecho, ¿no? Me parece que nosotros tenemos el problema, pero también tenemos la solución, ¿sí? Ahorita estaban hablando de tecnologías, ¿no? Correcto. Y el problema es eso, ¿no? El problema es decir, bueno, ¿realmente yo necesito un idioma adicional a mi lengua materna o no? Entonces, cuando aparece la situación internacional de la globalización, es decir, la internacionalización de mercados, entonces una respuesta parecería decir sí, necesitamos ser también comunicadores internacionales, ¿no? Ahora que se haya determinado la lengua inglesa como una de las lenguas comunes, pues sí, eso está bien, yo digo, porque es la que de alguna forma, pues desde la apertura de mercados, pues se da como parte de la comunicación y de la interrelación con ellos, ¿no? Entonces, diría uno en primera medida, sí, claro, nosotros necesitamos una segunda lengua, ¿cierto? Si nos situamos en otro espacio, diríamos, nosotros necesitamos una tercera lengua o una cuarta lengua adicional, ¿cierto? Necesitamos comunicarnos. Hoy en día la tecnología nos dice, bueno, ¿usted para qué necesita otra lengua? ¿Sí? Si usted en el dispositivo puede tener traducción en 30 o 40 lenguas, ¿sí? y inmediata. En línea, ¿sí? Hoy en día, ¿no? Entonces fíjate que puede ser que el problema está, pero tenemos la solución, ¿no? Yo no sé hasta qué punto conocer una lengua y ser funcionales en una lengua, es decir, ser capaz de comunicarnos, sería la respuesta, ¿no? Ahí habría que uno como adentrarse un poquito más dentro de las funciones sociales de las lenguas, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos casi que como instituciones educativas una responsabilidad obligatoria frente a eso, ¿no? Nuestros muchachas necesitan ser competitivos, ¿no? Y eso es una característica de la globalización también, en ¿no? todas las líneas. Exactamente. En tecnología, en idiomas. Exactamente, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Se ha mirado con desdén al inglés, digámoslo así, o una lengua extranjera, lo hemos mirado con desdén. Entonces yo les digo a los muchachos, llevamos entre 10 y 15 años estudiando inglés. Los muchachos llegan a la universidad más o menos entre 16 y 18 años, ¿cierto? Entonces yo les digo, miren la cantidad de años de su vida que le han estado dedicando al inglés y todavía está en deuda del inglés. Entonces ahí hay un problema, lo que yo decía anteriormente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Parece que lo que hemos estado haciendo hasta ahora no nos está dando el resultado esperado. Nosotros en la UPTC ahorita hay un movimiento, digámoslo así, ¿no? Incluso con la nueva reforma que se está aplicando, que se está desarrollando, se contempla, ¿no? en el acuerdo 030, ¿sí? Sobre esto, hablando de la lengua, ¿sí? Necesitamos comunicarnos, ¿sí? No únicamente de una manera funcional, sino ir más allá. Es que hay que entender al otro, hay que entender con quién vamos a comunicarnos, hay que entender qué es lo que el otro espera de nosotros, hay que entender qué necesidades vamos a negociar a través de una lengua, ¿no? Entonces me parece que es una obligatoriedad para nuestras próximas generaciones y ojalá pues nosotros siendo más particulares para nuestros futuros profesionales UPTCistas, ¿sí?
Pero eso es un compromiso que nosotros tenemos, ¿sí? No únicamente como institución, sino como comunidad académica. Y allí está la gran mayoría, la otra parte que son los estudiantes, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos unos estudiantes comprometidos con esto, seguramente vamos a tener resultados. De hecho, tenemos unos resultados bastante notorios en electrónica, en sistemas, en minas, que tienen unos capítulos internacionales, ¿no? Y oiga, y hay que mirar, 6 programas o 7 programas de Sogamoso están reconocidos internacionalmente, ¿cierto? Y ese reconocimiento viene en inglés, en lengua inglesa, ¿cierto? Es decir, mire, nosotros y tenemos un potencial fuerte entre los profesores. Muchos profesores son bilingües, ¿sí? Y manejan el idioma, ¿sí? Y hacen sus clases y sus prácticas didáctico-pedagógicas en idioma extranjero. Es decir, se puede hacer esto, ¿sí? Lo que no podemos nosotros replicando el mismo error de que sea una asignatura más a la que hay que darle un número. Y los muchachos dicen, no, pues si yo saco 3, yo paso. Y me piden ese requisito, pues yo paso, ¿cierto? Pero realmente tengo la proficiencia en comunicarme internacionalmente o no. Hay que dar la pregunta latente, ¿sí? Yo digo, nosotros en un análisis crítico, serio, responsable de los estamentos en la universidad, tenemos que mirar esto, decir, bueno, nosotros sí vamos a lograr esto, ¿sí? Y vamos a hacerlo, porque de otra parte, mire, yo también pienso, discúlpeme que me tome un poquito más un minutico más. Tranquilo. Es esto, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva de inclusión social, nuestros estudiantes no pueden ser excluidos por no conocer una segunda lengua extranjera. Es decir, debemos estar en igualdad de condiciones en cualquier escenario científico, académico, de comercio, de negocio, como sea, ¿sí? Estar en igualdad de condiciones. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros estamos diciéndole a nuestros estudiantes, oiga, saque 3 y pase, no más, nosotros estamos promoviendo una exclusión social más adelante de nuestros futuros profesionales, ¿sí? Y eso me preocupa, a mí personalmente me preocupa, ¿no? Es decir, porque no, ¿quién dijo que una universidad pública no puede tener estudiantes bilingües? O por lo menos competentes en comunicación internacional a ciertos niveles, en ciertos contextos. De acuerdo, retos y, como dicen los procesos de acreditación, opciones de mejora. Realmente bastantes cosas por trabajar. Muchísimas gracias, profesor Iván. Para ir cerrando, hay una parte que a mí me parece muy interesante, muy importante para la universidad, y es ese enlace con los institutos y con los entes gubernamentales. Profesor Javier, ¿cómo podemos fortalecer, usted que conoce los diferentes escenarios y hoy asociado también a la universidad, cómo podremos tratar de fortalecer esas líneas con las entes gubernamentales desde la universidad? Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla, es cuestión de voluntad, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. O sea, creo que todo en la humanidad es cuestión de voluntad, ¿cierto? Si uno quiere, puede. Entonces, lo que dijo Julián ahorita es muy importante, hablando pues del tema, digamos, que me atañe a mí aquí, pero pues es aplicable, digamos, a todos los temas acá, que es cómo aseguramos la continuidad de los procesos, ¿cierto? Entonces, Julián nos acaba de decir que en este momento el servicio tiene unos proyectos activos en las fallas activas. Entonces, no podemos volver a perder este impulso. Yo esto lo he dicho un poco de veces y se lo digo a mis estudiantes también. Tenemos que preparar profesionales, estudiantes que se encarguen de estos temas que tienen que ver directamente con gestión del riesgo. O sea, no solo terremotos por fallamiento, sino todo lo que es ahorita cambio climático, escasez del agua, procesos de remoción en masa, todo esto. Entonces, yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo una cosa que probablemente no es idea mía, probablemente alguien la ha propuesto estoy seguro que sí. Desde que estoy, digamos, en la parte de la academia, es decir, tenemos escuelas de geología e ingeniería geológica en sitios estratégicos del país. Ahorita tenemos para en el Caribe, tenemos en el centro del país, Bogotá, Medellín, UPTC aquí en la parte de Boyacá. Hemos dicho, tenemos como regadito los programas de geología e ingeniería geológica. ¿Por qué no nos dividimos el país? Hacemos convenios con el Servicio Geológico Colombiano y cada escuela se encarga de estudiar en su zona de influencia las fallas que pueden ser peligrosas, o los procesos de remoción en masa, o todo lo que tiene que ver con cambio climático, porque como les digo ahorita, el Servicio Geológico es una entidad de más de 100 años que ha producido una información impresionante desde el punto de vista geológico, valiosísima, pero digamos no es capaz solito.
Ahí es donde tenemos que hacer las alianzas. Y ahí es donde me va a tomar la palabra y la UPTC, Ingeniería Geológica, está dispuesta a empezar de una vez a montar los proyectos, Julián. Y aquí usted es el jefe, ¿sí o no? Germán. Estamos preparados, tenemos toda la intención. Sogamoso, la Facultad de Sogamoso Ingeniería Geológica está en una zona estratégica para el país de desarrollo turístico, industrial y comercial. Hablando de fallas, en el mismo sector de Sogamoso tenemos una falla que no sabemos si es sismogénica, si puede producir terremotos. Tenemos las fallas del Piedemonte Llanero, entonces estamos listos. Desde la UPTC, Servicio Geológico Colombiano y otras entidades a empezar, hagamos eso, digámonos el país y empecemos a estudiar todos estos procesos geológicos que nos están afectando como sociedad. ¿Listo? Entonces digamos que ese sería el mensaje. O sea, voluntad la tenemos desde la academia, ahora la parte del Estado, la pelota está allá. Perfecto. Ahí me gustó mucho ese término, voluntad, profe. Me parece que si todos tenemos esa voluntad, realmente los resultados se van a dar. En esa línea, doctor Javier, quiero también agradecer la presencia del ingeniero Germán Pardo, coordinador de cartografía aplicada del Servicio Geológico Colombiano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este escenario. Realmente es de importancia por lo que estamos hablando, ese enlace de los entes gubernamentales con la universidad que son tan importantes. Bien, también para ir finalizando, doctor Mariño, ¿cuál ha sido esa experiencia también con los estudiantes de los diferentes programas de ingeniería en miras de esos procesos de investigación? ¿Cómo podemos tratar también de motivar para que los estudiantes hoy en día se acerquen a los semilleros de investigación, a los grupos de investigación? Sé que hoy en día no es tan fácil, muchos estudiantes a veces quieren hacer sus propios desarrollos, pero como a veces piensan mucho en la tecnología, pero miren que la tecnología también va asociada a programas de ciencias de la tierra, de la ingeniería. ¿Cómo podríamos tratar de generar esa motivación? Sí, usted nos preguntaba anteriormente que qué viene, ¿no? ¿Qué viene? Es una pregunta que nos hicimos en este proyecto de la Orinoquía, porque si vimos que había tanta vulnerabilidad al clima, ¿no? con esos problemas de sequía, naturalmente estos se van a incrementar con el cambio climático, ¿no? Entonces ahí hay un terreno fértil y grande, ¿no? Para poder modelar, para poder hacer muchas cosas sobre el tema. Muchos estudiantes, muchos investigadores en el programa se han interesado por el tema, al punto que, por ejemplo, ahorita tenemos un par de proyectos relacionados con cambio climático, pero ya es ver la posibilidad de hacer captura de emisiones de CO2, que es el principal causante del cambio climático, en las cercanías, por ejemplo, de Sogamoso o en diferentes partes del país. Y ahí es un tema amplísimo porque eso implica geología, geografía, clima y muchos aspectos donde muchos estudiantes se podrían estar interesados y finalmente involucrados. Hay que invitar a los muchachos a que participen de los grupos de investigación, hay que invitarlos a que participen y a veces esa conexión con otros grupos de investigación, que a veces los chicos piensan que es que no, yo estoy mirando solamente una parte, por dar un nombre, de robótica, sin saber que la robótica o que otros temas de investigación también son asociados a otros grupos de investigación y podemos hacer un trabajo en equipo. Realmente hay muchos elementos por aportar, muchos elementos por discutir y realmente mucha investigación por desarrollar. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren de pronto hacer alguna última apreciación de la motivación y qué queremos de la investigación en Sogamoso. Sí, para contestar la pregunta que tú hiciste de qué viene, les cuento rápidamente, estamos junto con 7 universidades más y orientados por la Fuerza Aérea Colombiana, creando el primer satélite colombiano hecho en Colombia por colombianos. ¿Y por qué hago la aclaración? Colombia tiene 3 satélites a lo largo de la historia, pero siempre se compraron afuera. No, esta vez nosotros dijimos, hagámoslo, estamos haciendo la electrónica, estamos creando toda la misión, lo único que no vamos a hacer es el lanzamiento. El lanzamiento se va a hacer a través de la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA, por costos básicamente y porque ellos nos dan toda la asesoría técnica y tecnológica que necesitamos, y la UPTC, yo actualmente soy el coordinador o el director más bien del subsistema de telecomunicaciones, y entonces eso va a traer precisamente, yo tengo 5 o 6 estudiantes de electrónica y de sistemas tanto de maestría como de pregrado para meternos en el mundo. Lo que yo les decía, no lo veamos que eso es por allá
la luna, no, ya está aquí y creo que pronto van a tener noticias de nosotros, pero es de la UPTC, no es mío, es algo de la comunidad de investigación de la UPTC. Excelente, profesor Espíndola, muchísimas gracias y crea expectativa. Estaremos muy atentos, esperemos que lleguen a bien con todas estas investigaciones. Un agradecimiento a ustedes por acompañarnos el día de hoy, por acompañarnos a este evento de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y un agradecimiento también muy especial a Filbo por acompañarnos, darnos el espacio para poder presentar los desarrollos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en este caso de la Facultad Seccional Sogamoso. Muchísimas gracias y buena tarde.